ciudadanía en su contra. Mire, la ciudadanía está en contra de todos los que perdieron elecciones, por eso las han perdido. O sea, si voy a empezar yo con ese tipo de cuestiones, debía hacer una larga lista de la gente que no tuvo el voto ciudadano. Para ganar una elección tengo que partir de la base de que la ciudadanía estuvo en su contra. No deberían presentarse nunca más, si eso es así. Ese razonamiento no sirve. Yo creo que hay que dar la cara. Yo no estoy dispuesto a que me empujen. Yo voy a hablar de esto. Yo estoy dando la cara. Yo no rehuyo el debate. Voy a todas partes donde me invitan y donde no me invitan y explico. Y me voy a ir al Parlamento y después, terminado este circuito, ya que se habló de mi interpelación, bueno, allí voy a analizar desde el punto de vista personal. En primer lugar, qué le conviene al gobierno y en segundo lugar, qué me conviene a mí. Pero tenemos que sopesar todo esto una vez que decimos la verdad. Yo no tengo que esconderme de nadie. Yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy pensando en dejar absolutamente en claro esto. Absolutamente en claro el hecho. Y creo que a esta altura a la gente que escuchó, no que tergiversó, que escuchó, ya le está quedando claro de que no es cierto lo que se publicó originalmente, que la República del Paraguay ni tiene ni tuvo ningún contacto ni acuerdo con el abogado, no tiene nada que ver con el compromiso de Venezuela de pagarle 26 o 13 millones de dólares al abogado. Paraguay no aceptó eso. Paraguay no aceptó mediación. Paraguay no tomó ningún compromiso. Paraguay lo único que exigió es que se defina en París, antes de empezar a discutir cualquier cosa, antes, quién es el legítimo acreedor. Y después vamos a discutir. Todos tienen derecho a trabajar, entonces no entremos en ese, tampoco en ese. Ahora, cada uno tiene que aclarar muy bien desde dónde lo está haciendo. Eso a mí me parece absolutamente correcto. Pero es llamativo, es llamativo nomás que esté justo ligado a los Ferreira, ¿verdad? Es llamativo, es llamativo. Sí, está bien, veamos. Yo te digo una cosa, entre nosotros, sí. Y para ser sincero, esa contratación fue una contratación por exclusión. Esa no fue por competencia. Eso se levantó a ver, ¿quién quiere ofrecer? Y todo el mundo bajó la mano y salió corriendo. No es que nadie quería ofrecer. Si nadie tenía la certeza de encontrar el producto. Los aviones eran interceptados en todas partes y todos los productos de salud eran confiscados. El mundo estaba en pánico. No, por eso estamos hablando de las vacunas. Estamos hablando de las vacunas, ya no es más de la primera época de los Ferreira. No, es que el problema de los Ferreira arranca allá. Los Ferreira arrancan ahí el problema. Cuando traen un producto y le dicen, mire señor, a ver, yo le compré a usted tal cosa, usted me tenía que entregar esto. Bueno, muy bien, lo que usted trajo no es lo que se comprometió a venderme. Como consecuencia, no se lo recibo. Y se devolvió. ¿Verdad? Y se ejecutó la póliza y terminó el tema. El objeto del sistema de contratación pública no es ejecutar póliza, es obtener el producto en tiempo y en forma. ¿Verdad? Ese es el objeto final. Entonces, bueno, ahí empezó el drama de los Ferreira. Después la vacuna, ahora que le están diciendo, bueno, que cualquiera traiga la que pueda. ¿Verdad? Y el problema con Dinavisa no es con una licitación del ministerio. Y si ellos tienen una línea de producción que puede traer vacuna, pero que la traigan. Y si no tienen condiciones, pues que no la traigan. Y si falsifican los datos, que adulteran los datos para obtener las licencias, entonces tienen responsabilidades que tienen que afrontar frente a la justicia. Eso es lo que yo he visto hasta este momento. Y me parece muy bien que se actúe al respecto. Pero me parece muy mal que se lo vincule invariablemente al presidente en cada cosa que hace cualquiera por ahí. Hola Carlos, un saludo para la audiencia. Y vamos a decir que dentro de todo estamos remando, la estamos llevando como podemos. ¿Cómo está el comercio en Salto del Guairá? ¿Qué porcentaje del comercio se reactivó en los últimos meses? La verdad, Carlos, en octubre cuando abrimos la frontera pensamos de que esto iba a ser mucho más dinámico. Hoy en día, a enero del 2021, estamos solamente con el 46%. O tal vez menos de los negocios que abrieron sus puertas. Esto se colocó en una meseta hasta casi peligrosa, ya le vamos a llamar así.
Se empezó a contratar mano de obra, pero paró por el camino porque vimos que el real contra el dólar estaba muy por debajo de las expectativas. Eso hizo una retracción en la compra de los turistas. Y como te digo, una vez más, enero se presenta un mes sin una luz al final del túnel. Bueno, ¿y cómo es? ¿Qué pasa? ¿Entran pocos brasileros? ¿Disminuyó? ¿En qué porcentaje es la cantidad que ingresa a Salto del Guairá? Y te voy a pasar un porcentaje. Del 100% que ingresaban antes, hoy estamos en un 36%. Los fines de semana en un 50%. Hay que entender, Carlos, una cosa, que nosotros en el Senado, los comerciantes de frontera, tenemos un proyecto de ley de competitividad. Las duty free, las zonas francas en el Brasil ya están siendo todo un suceso. Y si nosotros no ajustamos nuestros aranceles y nuestros precios, yo creo que el turismo de compras de frontera va a un muere absoluto. Y bueno, ustedes hablaron con la gente del Parlamento, con la gente del gobierno, del Ministerio de Industria, y ¿qué resultó de esas conversaciones si es que lo hicieron? Y todo el tiempo estamos así. Todavía no hay nada prometedor. Yo creo que, como digo, la gran batalla está en el Senado. Con esa ley nosotros vamos a de nuevo ser competitivos, Carlos. Acordate que Uruguay estaba por debajo de nosotros. Hoy se sitúa por encima con sus aranceles diferenciados. Y el brasilero le es mucho más conveniente hoy por hoy ir a comprar en Uruguay. Mañana le va a ser mucho más conveniente quedarse a comprar en las duty free del Brasil o en los negocios de frontera. Nosotros ya no vamos a ser atractivos. Y yo siempre digo, sin el comerciante en la frontera no tiene razón de ser muchas cosas. No se van a generar empleos, no se van a pagar impuestos y eso va a ser un retroceso para el país. Ahora, ¿y por qué creen ustedes que no ingresa la gente? A ver, ¿es por temor al contagio? ¿También hay dificultades de parte del Brasil? ¿Cuál sería el motivo? El motivo real es el cambio, Carlos. Yo creo que la cuestión del contagio no es mucho. Creo que nosotros nos cuidamos más que los brasileños. Hoy por hoy el real no vale prácticamente. Su moneda no vale tanto para las compras. O sea, los precios acá en Salto están en dólares. Y lo que antes ellos podían comprar con el real, hoy ya no lo pueden adquirir. Vienen, se pasean, toman un agua mineral y se mandan mudar de vuelta. O sea, que de 10 brasileros que entran, 2 compran. El resto no. Uh-huh. Pero esto también es en casi toda la frontera, don Víctor, no es solamente en Salto del Guairá, es en toda la frontera. Totalmente, las fronteras entre Pedro Juan, Brasil, Ciudad del Este y Salto, que somos frontera con Brasil, estamos en un mismo dilema. Yo la semana pasada estuve por Ciudad del Este y he visto negocios cerrados, galerías enteras que estaban cerradas, no así con el lado encarnaceno, que ellos, su comercio es nulo. Alberdi y Encarnación es el comercio nulo porque están con el lado argentino. La verdad que el comercio de frontera está bastante preocupante. Y sí, no creo que hasta que se normalice y la gente se vacune, se vuelva a ese intercambio comercial que existía antes. Obviamente esto se resiente, pero ¿hay planes para acelerar el proceso de intercambio comercial? Por ejemplo, ustedes con la Cámara de Comercio del otro lado de la frontera de Salto del Guairá, ¿hablan, dialogan, ven algún mecanismo para reactivar el comercio? Sí, te digo más, se estuvo conversando con los comerciantes de Guaira o con la Cámara de Comercio de Guaira y tanto de Mundo Novo para hacer un tipo Black Friday. Pero también tenemos que tener en cuenta que eso aglutina gente. Hay aglomeraciones y de nuevo estamos pensando cómo hacerlo, el distanciamiento, todo para no salir del protocolo. Estamos conscientes de que las dos ciudades, espejos, debemos trabajar unidos, mancomunados, para que esto siga el proceso que viene hace 5 años que no para, el turismo y muchísima gente que viene acá a dejar su plata, Carlos. Uh-huh. Juanito, ¿alguna consulta, don Víctor? Bueno, primeramente, ¿qué reclamarían ustedes del gobierno? ¿Qué medidas se podría tomar? ¿Alguna exención, alguna postergación en el cobro de tributos? ¿Y a dónde cree usted que se dirige primeramente aquel personal que ha tenido que salir de las empresas formales porque no quedaba otra para las empresas?
Hay dos puntos específicos y yo quiero hacer un poco de hincapié en esto. La ley de competitividad y la ley de moratoria. Hay que entender que nosotros hace 2 meses empezamos de vuelta a trabajar. Teníamos la mochila muy cargada de las cuentas y eso nos permitió a nosotros de alguna manera recontratar gente. Pero se vienen los compromisos y si no hay ventas, si el gobierno no pone un poco de su parte para ayudarnos, esto indefectiblemente vamos a tener que despedir gente. Porque hoy entra plata, pero la plata que entra solo sirve para las cuentas con los empleados y algunos que otros impuestos, pero ya no para cubrir las cuentas en los bancos o las cooperativas. Si el gobierno toma el toro por las astas y tipo nos da una espera de 1 año a 6 meses, yo creo que esto va a llegar a un buen puerto. No pedimos ninguna condonación, pero sí pedimos una especie de balón de oxígeno, una espera. Reconocemos que debemos, pero nosotros vamos a honrar nuestros compromisos, pero necesitamos ese tiempo valioso para reestructurarnos y para poder de alguna manera canalizar los compromisos que tenemos. Ahora, ¿satisfizo al sector comercial de Salto del Guairá lo que hizo el gobierno durante toda esta pandemia? Carlos, yo te tengo que ser sincero, fue todo un parche. Fue todo un parche porque ninguna empresa de las casi 800 que se fueron de Salto del Guairá volvieron. Ellos se fueron para no volver, cerraron sus persianas, despidieron su gente, ya no volvieron, no hubo ningún incentivo. Los bancos se negaron a dar crédito, de un 100% solo dieron el 10%. La gente que tenía cheques que fueron sellados en ventanilla ya no volvieron a tener su chequera. De alguna manera ese era un crédito a 1 mes para la gente. Imagínate, Carlos, en 800 comercios son casi 3.200 mano de obra que se perdieron. Son 3.200 personas que no van a aportar más a IPS. Son 3.200 personas que dejaron de llevar un plato de comida a su casa. Y eso se siente. Yo creo que la economía para reactivar, el miedo es el peor factor. Hay que inyectar al sistema comercial liquidez, lucro. ¿Alguna otra consulta, Juan? De mi parte nada. Bueno, ¿y qué es? ¿Hablaron con la gente del gobierno? ¿Les dijeron algo, les prometieron algo o no hay nada que les satisfaga, don Víctor? Nosotros, Carlos, a fines de enero vamos a programar una manifestación con todos los componentes de la Cámara de Comercio de las Fronteras. Se adhiere San Lorenzo también y reclamar en Asunción la ley de condonación o la ley de ¿cómo te iba a decir?, de espera de los bancos, las casas de crédito y financieras. Y no nos vamos a mover de Asunción hasta solucionar ese problema. Vemos que si nosotros no nos movemos, esto no va a ocurrir, no va a pasar nada. Siempre las promesas que no se cumplen y así no se puede seguir, Carlos. Ahora, ¿y cuál es el plazo que ustedes pondrían para que los bancos también accedan a estas pretensiones? ¿Cuál sería el plazo que ustedes pondrían para que los créditos no se ejecuten? Carlos, nosotros estamos hablando mínimo de 6 meses a 1 año, pero nos queremos sentar a hablar con los bancos, con la Cámara de Bancos, con el Banco Central del Paraguay, con el Ministerio de Industria y Comercio y también con el gobierno en una mesa técnica de las tantas que ya hicimos y llegar a un acuerdo. No negamos el compromiso, pero si el gobierno tiene herramientas muy necesarias o pueden ser muy útiles para que hablen con los bancos y nos esperen un tiempo prudencial para rehacer nuestra economía. Bueno, perfecto, vamos a estar atentos entonces cuando vengan. Ustedes dicen para fin de mes. Para fin de mes vamos a tener ya la lista de los que vamos a ir a Asunción a manifestarnos. Queremos llevar un buen contingente de gente que se sienta de que el sector comercial está muy golpeado y no tiene ayuda, no tiene subsidio, no tiene créditos. Y esto no lo digo yo, es cuestión de hacer un censo y se van a dar cuenta de lo mal que estamos. Perfecto, muy bien. Gracias por estos datos compartidos, don Víctor. Que tengan un buen día y que mejore la situación en Salto del Guairá. Gracias, Carlos. Bendiciones para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Víctor Starling, comerciante del Salto del Guairá. Pesada la ¿Está cosa, la situación? ¿no? Sí. Así es la situación. Yo nunca estoy a favor de subsidios. Me parece que a la larga terminan perjudicando la economía en general. Pero sí, alguna postergación en el cobro de tributos, excepciones y compañía podría ayudar.
¿no? Sí, por esta situación. Por esta Claro que situación, sí. claro. Subsidios. Ahora, no. si hay alguna gente que está enriqueciéndose con licitaciones teledirigidas, sí, sí. si son capaces de hacer eso, ¿cómo no van a ser capaces de buscar una solución a esto? De buscar una solución Claro, a esto. por supuesto.